Bueno, vamos a hacer este ejercicio de lógica matemática, ejercicio B, donde nos indican las proposiciones simples y la expresión matemática. Entonces, tenemos que escribir esta expresión en lenguaje natural. Entonces, primeramente lo que debemos hacer es empezar a construir. Vamos a escribir como el problema arranca con P, entonces escribimos lo que vale la letra P. ¿Sí? Luego escribimos el símbolo, sabemos que esta es el entonces, seguido de la letra R, entonces escribimos lo que indica que es la letra R. Posteriormente escribimos el siguiente símbolo, que es de conjunción, o I, entonces acá tenemos la I. Posterior, por último, tenemos lo que significa la letra S, entonces acá tenemos, y aquí hemos armado la proposición en lenguaje simple, lenguaje natural, de esta expresión. Luego nos pide generar una tabla a mano, entonces generamos un espacio para cada una de las variables primero y cada una de las acciones que hay que hacer según corresponda en el lenguaje simbólico. Entonces, para la primera, a las primeras 4 le ponemos verdad y a las últimas 4 falso. A la segunda, de a 2, verdad, verdad, falso, falso, verdad, verdad, falso, falso. Y la última, intercalada, verdad, falso, verdad, falso. Ahora vamos a proceder a hacer esta operación. Entonces, acá donde está, buscamos acá tablas de verdad, símbolos, y acá vemos cómo se debe operar, ¿sí? Entonces tenemos acá el condicional, donde dice que todas son verdad, únicamente es falso cuando la primera es verdad y la segunda es falsa. Entonces, teniendo aquí, vamos a operar entre P y R, entonces nos enfocamos en esas dos columnas. Entonces, recuerden que siempre es verdad, únicamente es falso cuando la primera es verdad y la segunda es falsa. Entonces, tenemos verdad con verdad, me da verdad. Verdad, verdad, verdad. Verdad falsa, entonces falso. Verdad falsa, falso. Falso, verdad, verdad. ¿Cierto? Porque la primera es la que debe ser verdad y la segunda falsa para que sea falso. Entonces, falso, verdad, verdad, falso, falso, verdad, falso, falso, verdad. Ahora hacemos lo mismo para con esta columna y con la columna de la S, pero buscando la operación conjunción. Entonces, aquí en la conjunción dice que únicamente es verdad cuando ambas son verdad, ¿sí? De resto va a ser falso. Entonces, viendo esta columna como la primera y esta como la segunda, entonces tenemos verdad con verdad, verdad, verdad con falso, falso, falso con verdad, falso, falso con falso, falso, verdad con verdad, la verdad, y así, verdad, falso, falso, verdad, verdad, la verdad, verdad, falso, falso. Entonces aquí hemos terminado con un ejercicio donde vemos que es una tautología, es una contradicción porque no son todas verdad. Entonces, cuando es una sí y una no, una falsa y una verdad, entonces es una contradicción. Y vamos a rectificar con el software de la UNAD. Entonces, entramos acá a la UNAD, vamos a hacerla de nuevo. Entonces, aquí simplemente debemos poner tal cual como está eh, allá pues, como lo indica la ecuación, ¿sí? Que nos dieron en el ejercicio, y simplemente le damos a generar y vemos que el resultado es el mismo entre lo que hallamos y la tabla de verdad. Entonces vemos que nos quedó bien el ejercicio.